Bien, buenas tardes a todos. Es para nosotros un placer desde la Universidad de León y este año también desde la Universidad de Oviedo, dar la bienvenida una vez más de quinto seminario Mucaz Abanca, que se celebra gracias a la colaboración de Abanca, una de las entidades colaboradoras de Mucaz. Y para no retrasarnos, pues voy a dar la palabra a Marcos Lamassoane, que es el director territorial de Abanca de Castilla y León, Asturias y Cantabria, al que le agradezco una vez más la colaboración en este tipo de eventos, y para que presente a los ponentes y nos introduzca en estos dos temas que van a tratar, que son de máxima actualidad. Muchas gracias, Marcos. Pues muchas gracias, Carmen, y gracias también a todas las personas que estáis siguiendo la presentación. La verdad es que para Abanca y para mí personalmente, pues es una gran satisfacción, oye, formar parte un año más de este seminario del MUCAF, del Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras. Y la verdad es que nuestra colaboración con este máster no es una acción aislada, sino que está conectado con nuestra vocación de ser palanca de desarrollo a todos los niveles, ¿no? Porque somos una organización que, además de desarrollar nuestra actividad empresarial, centrada en apoyar, por supuesto, a empresas y a familias, a través de concesión de financiación, principalmente, de servicios bancarios, pues queremos contribuir a otras formas de progreso en la sociedad, ¿no? Y, oye, contamos con una social, como fundación, que está muy centrada en la acción educativa, la cultura, los mayores, el voluntariado. Y recientemente, además, hemos presentado el balance de actividad de los últimos 10 años y más de 14 millones de personas se han beneficiado en una inversión social de 248 millones de euros, ¿no? Y otro de los elementos que estamos utilizando para impulsar el cambio es el conocimiento. Y colaboramos con muchas organizaciones para crear y difundir conocimiento, porque creemos además que la formación y la educación son las mejores herramientas para mejorar la vida de las personas y con ello la sociedad en su conjunto. Y lo hacemos con un enfoque integral que abarca todas las edades y tanto el desarrollo personal como profesional. Bueno, la verdad es que estamos siendo muy activos en el ámbito de la formación técnica para el mundo empresarial y profesional, como la sesión que hoy celebramos, ¿no? Y nuestra colaboración, Carmen, con el máster, Abanca con el máster de Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad de León, pues se remonta ya a unos cuantos años atrás, y la celebración ya de esta quinta edición del seminario, la verdad es que para nosotros es un orgullo, ¿no? Y además este año más, porque estamos encantados con que el seminario dé un salto adelante y se incorpore además la Universidad de Oviedo, por lo que, bueno, llevas tanto tiempo peleando, ¿no? Que tanto la Universidad como León como la de Oviedo ya sean partícipes del MUCAF y, por supuesto, también de este seminario. Y acudimos pues con la voluntad de otros años, ¿no? Aportar todo lo que podamos al mundo actuarial y financiero para ayudar a responder también a las demandas de una profesión que afronta en el contexto de un mundo económico que va incorporando nuevas realidades, como puede ser la sostenibilidad, la digitalización, los cambios sociales, los cambios de mercados. Y contamos, como siempre, con la contribución de profesionales en ejercicio que nos aportan pues una visión, yo creo que muy experta y muy acertada de los temas a tratar, ¿no? Y agradezco, por supuesto, a Jesús de Juana, que ahora va a hacer su ponencia, coordinador de vida y ahorro y previsión en Abanca Seguros, y también, por supuesto, Sona Bermejo, la directora de banca personal de Abanca en Castilla y León, Asturias y Cantabria. Y estoy seguro que, como siempre, bueno, pues sus intervenciones van a ser de máximo interés, y os animo a que las aprovechéis al máximo, ¿no? Y, por supuesto, también, Carmen, muchísimas gracias a ti por tu liderazgo y por tu empuje todos estos años, y, por supuesto, también a las universidades de León y a la de Oviedo, ¿no? Y, por supuesto, una vez más, a los que estéis siguiendo la sesión por vuestra participación. Y sin más, os presento a Jesús de Juana. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Vigo, diplomado superior de estudios especializados en Derecho Europeo e Internacional por la Universidad Católica de Lovaina. Es máster en Ciencias Financieras y de Seguros por la Escuela Superior de Cajas de Ahorro, grado en Gerencia de Riesgos y Seguros, y también posee la certificación de asesor financiero. Y actualmente, además, es coordinador de vida, ahorro y previsión en Abanca Seguros. Así que, sin más, Jesús, te dejo para escuchar tu ponencia con mucho interés. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Gracias, Carmen. Voy a pasar a presentar la presentación, para la redundancia, y comenzamos con la presentación. Vale, vamos allá. Vale, no sé si la estáis viendo. Sí, sí. Está puesta como presentación, pero veo que en la pantalla todavía no sale como presentación. Bueno,
podemos ir avanzando. Ya la vemos, Jesús. Sí, vale. Bueno, nada, la presentación que vamos a comentar hoy es una presentación muy sencilla, donde básicamente lo que vamos a hacer es un acercamiento a lo que es la previsión social en España, enfocándolo entre fundamentalmente las diferencias que hay entre la previsión social, digamos, pública, que es obligatoria, la que generaría el Estado, y luego la previsión social complementaria, digamos que ya radica un poco en cada uno, tanto a nivel particular como a nivel empresarial, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de esa parte, de ese segundo pilar fundamentalmente, nos vamos a centrar en una figura que a nivel nacional es muy representativa, que es el autónomo, el trabajador por cuenta propia, y que pues hasta hace bien poco a nivel de previsión social complementaria, bueno, pues tenía bastantes carencias y que a lo largo del año 2022 y este año, bueno, pues las distintas administraciones han ido lanzando productos novedosos de forma que, bueno, pues puedan dar una cobertura mayor en previsión social complementaria para este tipo de trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, entrando ya en materia, en cuanto a la definición de la previsión social, bueno, pues podemos definirla como aquel conjunto de medios o acciones pues, que están dirigidas a atender las necesidades de todos los miembros que hay en una sociedad, ¿no? ¿Y cuál es su finalidad? Bueno, pues mejorar todo lo que son las condiciones sociales, económicas y humanas. ¿De qué forma? Bueno, pues dando una protección ante la pobreza, la enfermedad, el desempleo, los casos de discapacidad, incluso pues todos los problemas que vienen en el momento de alcanzar la vejez, ¿no? Lo que llamaríamos la jubilación. Entonces, bueno, esa previsión social tiene, digamos, como dos patas fundamentales. Por un lado estaría la pública, que es la estatal, la que garantiza el Estado, y básicamente se centra en el derecho a mantener un sistema de salud que otorgue o que permita pues, facilitar una atención médica, una asistencia médica a la población y la entrega de ciertas pensiones, vamos a decir, remuneraciones económicas y de otro tipo, servicios, que al final lo que pretende es pues, garantizar un bienestar de esa población, ¿no? O por lo menos mantener el bienestar que se quiere alcanzar como Estado, lo que llamaríamos la socialdemocracia, ¿vale? Que ya, bueno, quien inició, digamos, este camino fue Bismarck. Entonces, bueno, ya viene de hace un par de siglos y en todos estos años lo que se ha ido haciendo pues es un desarrollo muy potente, sobre todo en las economías occidentales, en los países occidentales, de este sistema de previsión pública, ¿no? Y luego tendríamos pues la otra pata, que es la previsión voluntaria, la que afecta prácticamente a cada individuo y que complementa este pilar fundamental, que es el pilar público, y que por lo tanto, bueno, pues lo que permite es mejorar esas condiciones que por ley, por la propia fisonomía de la configuración del Estado, España es un Estado social y democrático de derecho, pero social viene por esta pata, bueno, pues que podamos con esa previsión complementaria ir mejorando lo que serían las garantías mínimas. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, pues la más fundamental. El sistema público es obligatorio, ¿vale? Entonces, sí o sí hay que cotizar al sistema, sí o sí se va a aplicar a toda la población con independencia, digamos, de su estrato social, del lugar en el que se encuentre, etcétera, etcétera. Es un sistema de reparto, esto es fundamental porque, digamos que en el sistema complementario los productos son de capitalización, es decir, yo ahorro de manera que, bueno, hay por detrás normalmente una inversión o un tipo de interés garantizado que lo que me da es una rentabilidad o un capital futuro del cual voy a tener que disponer o voy a poder disponer en un momento determinado. Sin embargo, el sistema público es un sistema de reparto, es decir, todo lo que entra en la caja se reparte para pagar las prestaciones de ese año, de forma que
no hay, digamos, nunca un posible superávit, salvo que, bueno, se produzca un incremento muy importante en lo que serían los ingresos por cotización y por financiación mediante presupuestos generales del Estado, y lo que sí aumenta progresivamente, y veremos un poquito más abajo en la parte de retos, los motivos por los cuales el gasto sí que aumenta pues año tras año y se va a mantener, digamos, en esa tendencia. Es un sistema solidario el público. ¿Por qué? Porque no mira los intereses de uno mismo, como sería el pilar voluntario o el pilar complementario. Aquí lo que se persigue es, bueno, que exista una solidaridad y que el bien sea común para todos. Es decir, ese sistema de reparto no tiene en cuenta pues, ni clases sociales, ni territorios, ni regímenes de la seguridad social, régimen general, regímenes especiales, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues ya no solo es ese sistema solidario en cuanto al origen, sino también en cuanto a lo que sería la edad, ¿no? Porque es un sistema solidario también a nivel intergeneracional. Y luego que es muy generoso, ¿vale? Muy generoso. ¿Por qué es muy generoso? Porque al final los que más cotizan ayudan a repartir en favor de aquellos que cotizan menos, ¿vale? Cosa que a nivel individual no es así. ¿Sí? Jesús, perdona que te interrumpa, es que no se están viendo avanzar las pantallas, solo se ve la portada, ¿eh? Ay, Dios mío, un segundo. A ver, así sí. O sea, Ahora no sí. se ve de la otra manera. Ahora vale. sí. Vale, perdonad. Vale, vamos a dejarlo así, porque si no se está viendo, no nos ayuda. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. La letra es grande, con lo cual en principio se debería seguir bien, ¿vale? El sistema voluntario, bueno, por lo que os comentaba anteriormente, es un sistema de capitalización que se basa en mi capacidad propia de ahorro individual, que es voluntario y libre, porque el Estado no me lo exige, decido yo si quiero tenerlo o no, y sobre todo es individual, no existe esa solidaridad, digamos, ni intergeneracional, ni de caja, ni interregional, etcétera, etcétera. Yo aporto exclusivamente para mí, no a un sistema, digamos, nacional. ¿Cuál es la mejor solución de protección entre ambos? Bueno, pues está claro que la combinación y el complemento. ¿Por qué? Porque muchas veces el sistema público no tiene la capacidad, digamos, de atender todas las necesidades que puede tener el individuo. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy sencillo, aquellos trabajadores que tienen unas rentas más altas, en el momento en el que acceden a la jubilación, como la pensión máxima tiene un límite, en ningún caso nadie, con independencia del salario anterior que tuviera, va a recibir más dinero que esa pensión máxima. Con lo cual, en este sentido, pues la previsión social complementaria a lo que ayuda es que a esa persona, bueno, pues genere un ahorro complementario para que, digamos, esa pérdida de ingresos que puede tener en el momento de la jubilación respecto a la pensión pública, pues pueda compensarlo de alguna manera. En el caso extremo, es decir, la gente que cotiza menos y que, por lo tanto, la pensión que va a recibir es muy pequeña, ¿vale? Y aquí entran los autónomos totalmente de lleno, porque cotizan hasta ahora prácticamente hasta el 90% cotizaba en bases mínimas. Bueno, pues este sistema complementario lo que le permite es mejorar su calidad de vida en relación a esa pensión mínima que van a percibir y, por lo tanto, que en ambos casos lo que se persiga es mejorar de forma combinada pues nuestro poder adquisitivo, nuestras prestaciones a nivel asistencial en salud y en otra serie de cuestiones como pueden ser pues, la incapacidad, incluso la viudedad o la orfandad para el caso de fallecimiento del propio individuo. Sin embargo, a pesar de todo esto, existen grandes retos que tiene el sistema público y que, bueno, pues todos los gobiernos desde la transición prácticamente, pues han tenido que realizar grandes esfuerzos a la hora de poder desarrollar el sistema nacional
de previsión social, es decir, lo que sería la seguridad social y el sistema público de salud. ¿Cuáles son estos retos? Bueno, pues la ratio de activos contra pasivos, es decir, cada vez hay más gente que está en edad de ya no trabajar, que ya se ha jubilado, en relación a los jóvenes que se incorporan por primera vez a su primer trabajo, ¿no? Entonces, claro, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que una parte más pequeña de la población, antes o después, va a tener que soportar, digamos, el gasto que genera a nivel de seguridad social, pues un grupo mucho mayor que ya no aporta al sistema, ¿vale? Aquí, sobre todo, tenemos en cuenta la jubilación de los baby boomers, que para el Estado, bueno, pues va a ser un esfuerzo muy importante. De ahí que se hayan tomado medidas como el MEI, como el aumento de cotizaciones, etcétera, etcétera. El reto demográfico va muy en línea con lo que acabamos de hablar. Vamos hacia una población muy envejecida. De hecho, se estima que para el año 2040-2050 España sea el país más envejecido del mundo en cuanto a población. Si os pusiera una pirámide de edades, digamos ahora mismo sería una especie de rombo, ¿vale? Donde pues entre prácticamente los 40 y los 60 años se concentraría el mayor volumen de población. Dentro de 20, 30 años va a ser una pirámide totalmente invertida, con lo cual, bueno, pues dado que están naciendo menos hijos y que la incorporación, digamos, a la vida laboral por parte de los jóvenes se está produciendo cada vez más en momentos más tardíos, bueno, pues va a generar un aumento en el gasto público que de alguna manera pues se va a tener que sufragar. Dependiendo aquí ya un poco del color político del gobierno que tengamos de turno y de la composición de las Cortes, bueno, pues veremos más carga, digamos, para solventar ese desequilibrio en las empresas o a nivel individual en las diferentes personas. Y luego, otro reto, el famoso fondo de reserva de las pensiones o la hucha pública de las pensiones, que durante mucho tiempo estuvo en superávit, básicamente porque la esperanza de vida después de la jubilación pues era corta, estaba en los 70, 75 años. Ahora somos uno de los países con población más longeva del mundo, con mayor esperanza del mundo. Si no somos los primeros, debemos ser los segundos con Japón. Está entre los 83 y 84 años. ¿Qué supone eso? Pues que tenemos muchos más gastos. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar pensiones durante mucho tiempo y a más gente, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, justamente el MEI, vamos a decir, el mecanismo de equidad intergeneracional, para lo que se ha creado es justamente para volver a darle un poco de fuelle a ese fondo de reserva. Pero bueno, realmente el problema que hay en España no son tanto estos retos que se pueden ir abordando con acuerdos de los principales partidos y con un consenso, digamos, a nivel político. El gran problema que tenemos en España es que tenemos reformas y tenemos reforma de la contrarreforma y la contrarreforma de la reforma de la contrarreforma, en función de quién gobierne. Con lo cual, esa inseguridad jurídica al final se traslada al futuro, ¿no? Y un poco a saber de qué manera, qué gobierno va a tomar la decisión de, bueno, pues de realmente solucionar este tema o por lo menos darle una visualización más importante de la que tiene actualmente. ¿Cuáles son los 3 pilares de las prestaciones sociales en España? Bueno, pues aquí utilizamos el método español, que se basa básicamente en 3 pilares. Hay otros organismos, como podría ser la OIT o como podría ser el Banco Mundial, que trabaja sobre 4 pilares. El nuestro, digamos, se sustenta en 3. Un pilar público, que es universal y que es para todo el mundo, que es, bueno, pues básicamente la seguridad social. Un segundo pilar, que sería el pilar empresarial, es decir, la previsión social complementaria de las empresas y de los empleados. Y un tercer pilar, que es el individual de, bueno, pues los productos que contrata cada uno a nivel particular para
complementar un ahorro, recibir una prestación o un servicio médico, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, el Banco Mundial o la OIT tienen un pilar 0 que llaman, que sería el público, y a partir de ahí tienen un primer pilar, digamos, que sería semipúblico o semiobligatorio, pero por parte del Estado, y luego ya tendrían el empresarial y el individual, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar hoy en el segundo pilar, que es el de las empresas y de los trabajadores. Y en ese sentido, bueno, ¿cuál es el origen de este segundo pilar? Pues básicamente los compromisos por pensiones que adquieren las empresas con sus empleados y los convenios colectivos. En cuanto a los compromisos por pensiones, bueno, pues hasta que salió la ley del 99, básicamente lo que hacían las empresas era dotar una parte de su presupuesto para garantizar el pago de las prestaciones que habían acordado con sus empleados, y esto generaba bastantes problemas porque, claro, en función de cuál fuera la situación financiera de la empresa, pues podía atender o no podía atender estos compromisos. ¿Qué es lo que sucedió con la ley del 99? Bueno, pues que lo que se decide es, mira, esto no puede ser así, porque si tienes un problema de viabilidad no vas a pagar o vas a poder pagar con tus fondos de reserva estos compromisos, sí o sí vas a tener que exteriorizar este compromiso. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues mediante un seguro o mediante un plan de pensiones de empleo, ¿vale? De esta manera, lo que se garantizaba era que ellos tenían que cumplir su obligación de aportar, pero luego la gestión la iba a hacer un tercero y mediante un producto, digamos, que garantizase que efectivamente, con independencia de la situación financiera de la empresa, pues los empleados pudieran cobrarlo, ¿vale? ¿Qué quedaba fuera de esta ley? Bueno, pues ciertos pagos que se podían pactar con los empleados en casos de, bueno, de expediente de regulación de empleo colectivo, que ahora mismo ya no es obligatorio. Y, por otra parte, aquellos acuerdos que a nivel individual con algún empleado, pues típico directivos o empleados de alto grado, digamos, dentro de las empresas, donde la negociación, digamos, es a nivel individual y no a nivel colectivo. Entonces, bueno, al final lo que se decidió es, oye, externalízalo y que lo gestione un tercero mediante un producto que dé la cobertura que tendrías que dar en tu compromiso por pensiones con tus empleados. Y, por otra parte, tenemos los convenios colectivos, ¿vale? Que al final los convenios colectivos no deja de ser más que, bueno, pues los acuerdos que se establecen en cuanto a condiciones de trabajo, productividad y demás en la negociación colectiva entre los representantes de las empresas, de la patronal y de los sindicatos de los trabajadores. Y esto sucede ya no solo a nivel de las empresas, sino también de las administraciones públicas. Pueden ser de ámbito nacional, autonómico, sectorial. Lo más importante es que estos convenios colectivos son de obligado cumplimiento para bueno, pues todas las empresas y trabajadores que están adheridos a ese convenio, ¿no? ¿Y cómo se suelen regular estos acuerdos con ciertos empleados? O sea, lo que estaría fuera del convenio colectivo o de la negociación colectiva. Bueno, pues lo que os decía, de manera individual se pueden establecer pues ciertas mejoras que sea para algún empleado en particular por las condiciones laborales que pueda tener o como retención del talento, como reparto de bonus, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, tened en cuenta eso. Por un lado, lo primero que se hizo fue garantizar que los compromisos por pensiones se cumplieran externalizando esos compromisos mediante seguros y planes de pensiones, y que la parte individual, bueno, pues se gestiona a título particular y que no dependen de lo que dice la negociación colectiva, que es la que establece básicamente esos compromisos. Los convenios pueden ser generales, sectoriales, y luego pueden ser también privados, es decir, de la empresa propia con sus trabajadores, siempre y cuando mejoren el mínimo marcado en ese convenio colectivo. ¿Cuáles son los productos utilizados más habitualmente? Bueno, pues casi hablar de pensiones y de compromisos por pensiones, lo primero que nos viene a la cabeza siempre son los planes de pensiones
del sistema de empleo. Pero también tendríamos los seguros de vida colectivos, seguros tanto de riesgo como mixtos, ¿vale? Con la cobertura de supervivencia, que normalmente coincide con la jubilación o la incapacidad, y donde solemos tener, bueno, pues un tipo de interés técnico garantizado, salvo que sea un unit-link colectivo. Tendríamos los seguros de accidentes, el seguro de salud colectivo, que hoy en día, bueno, pues yo creo que es un beneficio que otorgan prácticamente todas las empresas y que si antes era una novedad, ahora la implantación pues está muy desarrollada. Y luego suele haber otra serie de instrumentos, como pueden ser los premios de jubilación o, para el caso del País Vasco, bueno, pues lo que serían las EPSVs de empleo, que, bueno, luego os contaré un poquito más sobre esto, pero viene a ser como el plan de pensiones para residentes en el País Vasco. Y luego, en la parte de los acuerdos individuales, contad que no pueden estar los planes de pensiones de empleo en el sentido de que hay un principio de no discriminación por el cual todos los empleados tienen que tener el mismo derecho de acceso y a recibir aportaciones, ¿vale? No vale que uno reciba y los demás no. Entonces, aquí lo que suelen instrumentarse más es en seguros de vida mixtos de ahorro, normalmente con capital garantizado o unit link, y en seguros de accidentes específico y seguros de salud de mayor cobertura. Digamos, si normalmente lo que tenemos es un seguro básico de copagos, ¿vale? Para toda la plantilla, bueno, pues se puede pactar para los directivos un seguro de reembolso de gastos, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito cómo se instrumenta es a través de estos productos. ¿Qué pasa con el autónomo? Que el autónomo, hasta hace prácticamente nada, pues sí estaba dentro de esa negociación colectiva, sí está dentro del sistema público, sí está dentro, tenía opciones dentro del pilar complementario, pero tenía ciertas deficiencias, ¿vale? Entonces, os voy a dar unos datos muy generales de cuál es la situación de los autónomos en España para que os hagáis una idea inicial de cuánto aportan al sistema, en qué lugar hay que colocarlos y luego entramos en qué es un autónomo como tal, ¿vale? En España actualmente hay 3,3 millones de autónomos, los cuales aportan al Producto Interior Bruto, a la, vamos a decir, a la riqueza del Estado, ¿vale? Entre el 14 y el 16%, que fundamentalmente son hombres, ¿vale? Esto es algo que viene de hace muchos años, es decir, cada día más se van incorporando mujeres como trabajadoras autónomas y emprendiendo nuevos negocios y tal, con lo cual, dentro de muy poco, ¿vale? Lo que vamos a ver es que esos porcentajes se van a invertir, ¿vale? Más que nada porque incluso hay más población a nivel general femenina que masculina. Bueno, el 70% de los trabajadores por cuenta propia tiene, a ver que no estoy viendo, más de, espera un segundo, perdonad, vale, tiene más de 40 años, ¿vale? ¿Qué significa? Que, bueno, todavía a los más jóvenes les cuesta un poco, pues, entrar, digamos, o arriesgarse, ¿no? Tomar la decisión de ser autónomos. De los 3,3 millones de autónomos que hay en España, el 8% ya son extranjeros, ¿vale? Es decir, esta inmigración que está habiendo en los últimos años, que puede comenzar como irregular, pero que se va regularizando a lo largo del tiempo a medida que se incorporan al mercado laboral, bueno, pues también lo que está haciendo es que se desarrolle en la parte de trabajadores autónomos, bueno, pues esta gente que va accediendo al mercado laboral. En cuanto, y este era un dato que os anticipaba antes, el 86% de todos los autónomos hasta 2021 cotizaba en bases mínimas. En 2023 era el 88%, ¿vale? ¿Qué significa esto? No siempre puede darse la situación de que es que no lleguen a final de mes, no, es que simplemente lo que hacen es cotizar en bases mínimas, esperan a tener un mayor salario para, bueno, pues aumentar esas bases de cotización y en el tiempo, digamos, entre un momento y otro, lo que hacen es destinar esos recursos, bueno, pues a otra serie de
vamos a decir, de ahorros o a otra serie de finalidades, ¿vale? Esto se va a empezar a acabar en la medida en que ya los autónomos van a empezar a cotizar, han empezado ya este año, en función de sus ingresos netos, ¿vale? Y no una plena decisión, digamos, en cuanto a la decisión sobre, bueno, pues la cuota que quieren pagar, ¿no? El 57% de estos trabajadores autónomos tienen una antigüedad de más de 5 años, ¿vale? Se da la situación también de que hay autónomos que, bueno, pues fracasan, digamos, en su primer proyecto, que no pierden, digamos, esa motivación y que vuelven a empezar, y a lo mejor por el medio, pues, pueden estar dentro del régimen general como un trabajador por cuenta ajena. El 73%, la gran mayoría, se dedica al sector servicios, un 12% agricultura, un 10% construcción. Este porcentaje ha bajado desde la crisis del ladrillo, antes era más de un 25%, y una parte muy pequeñita, el 4% prácticamente, en industria. Una cuestión importante, el 21% tiene empleados, ¿vale? No solo genera riqueza directa al PIB, sino que también la genera a través de la contratación de empleados, ¿vale? Este es un dato importante que luego veremos en los productos que os voy a explicar. Y por último, prácticamente el 5% de los autónomos también cuenta con un trabajo por cuenta ajena, ¿vale? Pluriactividad, es decir, cotizan en el régimen de autónomos y cotizan también en el régimen general. Aquí, por ejemplo, pues los autónomos societarios. Podemos tener en cuenta también aquellos autónomos que tienen una actividad, pero que además facturan a una empresa como directivos y que reciben una nómina como directivos. Bueno, se pueden suceder varias situaciones. ¿Pero qué es un autónomo? Bueno, pues lo que dice el Estatuto del Trabajo Autónomo, que se aprobó en la Ley 20 del año 2017, es que será cualquier persona física que realice de forma habitual, personal y directa, por cuenta propia o fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, eso sería una cuenta ajena, una actividad económica o profesional a título lucrativo, de o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Es decir, el autónomo es autónomo, tenga empleados o no, ¿vale? Os he puesto en el cuadro pequeño cuáles son lo que se consideran también autónomos, ¿vale? De manera que podáis saber, pues bueno, que no el autónomo es el típico fontanero que llamas y viene a casa y te hace la obra o te arregla cualquier desperfecto, sino que, bueno, pues si tiene familiares que estén dados también de alta en el régimen de la Seguridad Social de autónomos, pues también van a entrar. Los socios industriales de sociedades, los socios de comunidades de bienes y sociedades civiles, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Y cuáles son las prestaciones que tienen en el sistema, digamos, en su régimen especial? Bueno, pues básicamente son la asistencia sanitaria, tienen la jubilación, invalidez derivada de enfermedad común y de accidentes, las pensiones por invalidez y, por supuesto, por fallecimiento y por jubilación. Y luego, bueno, lo que os pongo un poquito más abajo son las fundamentales diferencias con el régimen general, ¿vale? Que, bueno, ya os pongo que en asistencia sanitaria es exactamente igual. En la IT, la incapacidad temporal, bueno, pues la contingencia la cobertura, perdón, de contingencias comunes es obligatoria, pero la de profesionales es optativa, ¿vale? Esto es importante porque en el régimen general también es obligatorio. Tienen cotización para el cese de actividad, que sería, bueno, lo que para el régimen general sería el paro, y luego pues las prestaciones de jubilación exactamente son iguales. ¿Qué es lo que no tiene la jubilación prácticamente? La anticipada, ¿vale? Entonces, bueno, ahí dependerá ya del sistema que hayan optado, digamos, en cuanto a la decisión que tomen en el momento de jubilarse. ¿Qué va a pasar de aquí a poco tiempo? Bueno, pues que a nivel asistencial y prestacional se van a equiparar todos los regímenes especiales
al régimen general. Y en cuanto a clases pasivas, pues también va a extinguirse en la medida en que ya desde el año, creo que era el 2001 o el 96, ahora no tengo el dato exactamente en la cabeza, bueno, ya todos los nuevos funcionarios ya están equiparados al régimen general, con lo cual, bueno, pues lo que serían clases pasivas va a desaparecer. ¿Y cuál es la novedad respecto a los autónomos en cuanto a la cotización? Bueno, pues lo que os comentaba antes. Hasta prácticamente el año pasado, el anterior fue cuando se aprobó, el autónomo decidía exactamente la base en la que quería cotizar. No había un método exacto para calcular si tenía que escoger o no una base determinada, ¿vale? Como puede ser en el régimen general. Y lo que sucedía es que a partir de los 48 años ya no podían dar el salto si no estaban en la mitad alta, digamos, de lo que eran las bases de cotización, ya no podían optar nunca a la base de cotización máxima, ¿vale? Entonces, bueno, el gobierno vio que existían necesidades de, primero, que aportaran más al sistema estos autónomos y que había que mejorar su prestación de jubilación, y lo que implantó fue un sistema por el cual, dentro de los rendimientos netos que obtenga el trabajador autónomo, bueno, pues tenga que ir a una base de cotización determinada, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que persigue es eso, es por un lado aumentar los ingresos al sistema, recordad, un sistema de reparto, todo lo que entra sale, ¿vale? No hay un superávit nunca, con lo cual, bueno, ese incremento, digamos, el Estado lo necesita, ¿no? Porque lo que sí va a haber siempre es ese incremento en el gasto de las prestaciones. Y por otra parte, oye, la diferencia entre la pensión media de jubilación de un autónomo y de un trabajador por cuenta ajena está por encima de los 500 euros mensuales, ¿vale? Eso es muy importante que lo sepamos, porque al final, bueno, pues esa libertad que tuvieron en el momento en el que acceden a la jubilación, salvo que tengan un colchón que hayan conseguido con otros bienes, bueno, pues van a tener ciertos problemas para mantener un nivel de vida adecuado, ¿vale? Entrando ya en los productos específicos que se crearon a partir de 2022 para los trabajadores autónomos, bueno, la Ley 12/2022 de impulso para la regulación de los planes de pensiones de empleo creó los planes de pensiones de empleo simplificados. ¿Qué es un plan de pensiones de empleo simplificado? Bueno, pues a la postre lo que es un plan de empleo a la antigua usanza, solo que lo de simplificado se supone que es porque, bueno, el trámite que tiene de creación y supervisión es mucho más sencillo. Estos planes se crearon para los autónomos principalmente y luego también para administraciones y empresas, ¿vale? Administraciones y empresas lo veían más para, bueno, los nuevos fondos de pensiones de promoción pública que no se han desarrollado, a pesar de que, bueno, el ministro Escrivá, en aquel entonces ministro de la Seguridad Social, puso mucho empeño. Bueno, ahora mismo no es prioritario para el gobierno y entonces no se están creando prácticamente planes de pensiones simplificados para ninguna administración ni para ninguna empresa. Sin embargo, para los autónomos sí. ¿Quién tiene que crear estos planes o promover estos planes? Bueno, pues tienen que ser las asociaciones de autónomos o bien los colegios profesionales, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con un plan de pensiones de empleo al uso? Pues básicamente la capacidad de aportación que tiene el autónomo. Hasta que lanzaron este producto, los autónomos solo podían contratar, si no tenían empleados, planes de pensiones individuales, con lo cual el límite máximo de aportación anual era de 1.500. A partir de ahora, con el plan simplificado, pueden aportar 4.250 euros adicionales, lo que les permite, pues, mejorar esa capacidad de ahorro y esa capacidad también fiscal, en el sentido de que, bueno, como las aportaciones de autopromotor es salario en especie, no sujeto a retención, pues suma, digamos, en la parte de ingresos en el IRPF, pero también se resta en la base imponible general. De esa manera, bueno, pues está bien que
esos gastos se los van a reducir sí o sí. En cuanto a las prestaciones, bueno, pues son las mismas prácticamente que los que pueden tener los planes de pensiones actual, jubilación, incapacidad, dependencia, fallecimiento y luego los supuestos excepcionales que ya vienen pues en el reglamento y en la ley de planes y fondos de pensiones. ¿Qué es lo más importante o lo más destacable aquí? Pues básicamente, 1, capacidad de aportación y 2, capacidad de ahorro fiscal, ¿vale? Porque al final esta gente pues necesita de esas capacidades. Importante aquí, estos planes simplificados son exclusivamente para el autónomo. Para sus empleados, no puede darlos de alta. Si quisiera darlos de alta, tendrían que contratar un plan de pensiones de empleo de toda la vida, ¿vale? Entonces, bueno, es importante destacar esto porque el beneficio del plan simplificado solo es para el autónomo y siempre tiene que acreditar en el momento de contratación esa condición, ¿vale? Si no, no puede contratar. En cuanto al otro producto novedoso que hay para los planes, para los autónomos y su previsión social complementaria, destacamos que, bueno, pues este año el Gobierno vasco, ¿vale? Un poco por poner lo que nos aplicaría en el territorio común, que es el Plan de Pensiones de Empleo Simplificado de Autónomos, nos centramos en el País Vasco, que tiene capacidad de autorregulación en previsión social complementaria. Entonces, ¿qué pasó con los autónomos del País Vasco? Que, bueno, pues no podían acceder a esos planes simplificados. En ese sentido, si la ley nació en el año 2022, el Gobierno vasco en el año 2023 lo que hizo fue llegar a un acuerdo con las cámaras de comercio vascas, la Cámara de Álava, Guipúzcoa y Bilbao, y bueno, decidieron poner en marcha un sistema de previsión complementaria para los autónomos, que sea específicamente para el autónomo. Y esto fue a principios del año 2023, lo volvieron a retomar a finales de año, y este año, bueno, pues se materializó en un concurso público que lanzaron las 3 cámaras de comercio para la creación de planes de previsión social de empleo, lo que sería el plan de pensiones de empleo, pero del País Vasco, exclusivo para autónomos. Entonces lanzaron un concurso público y en ese concurso público, de todas las entidades que se presentaron, bueno, pues salimos adjudicatarias 6 entidades, pues 2 radicadas o implantadas con origen en el País Vasco, como son Kutxa y Laboral, y luego entidades de ámbito nacional, pues Caixa, BBVA, Mafre y nosotros con la marca que tenemos para la territorial del País Vasco, que es Banco Abanca. ¿Vale? Entonces, lo que nos pidieron es, oye, tenéis que poner en funcionamiento un plan de previsión social de empleo preferente exclusivo para los autónomos. Y entonces, bueno, pues salimos ahí adjudicados y yo creo que salimos con una propuesta más que destacable. ¿Por qué? Pues básicamente porque en el funcionamiento es muy similar a lo que sería el plan de pensiones de empleo simplificado. Aquí la cuestión está en que, uno, además de tener que justificar la condición de autónomo, al igual que a nivel nacional, aquí sí se da entrada a los empleados de los autónomos, con lo cual, bueno, pues es un régimen o un producto mucho más generoso en el conjunto del País Vasco. ¿Por qué? Porque ya no solo les estás obligando a los empleados a que tengan una EPSV individual o un plan de previsión social individual, sino que, oye, estos productos que van a ser mucho más económicos y eficientes a nivel de gastos, bueno, pues vas a poder entrar tú y van a poder entrar también tus empleados para que, entre comillas, todos tengáis acceso al mismo producto en las mismas condiciones y ventajas. ¿Vale? Esto es algo muy positivo que, bueno, pues en el momento de lanzamiento de los planes simplificados no tuvo en cuenta el Gobierno de España. Aquí os voy a dar un par de notas, ¿vale? La diferencia, o sea, de las 6 entidades que hemos lanzado el producto, a día de hoy
Solo la tenemos 2, los demás lo van a desarrollar durante el año que viene. Estamos Kutxabank y nosotros. Y nosotros lo que incorporamos, ¿vale?, dentro de nuestra propuesta, y yo creo que ese fue el motivo por el que resultamos adjudicatarios y en puntuación pues estuvimos, no voy a decir en lo más alto, pero estuvimos muy altos, ¿vale?, fue que ofrecimos la estrategia de ciclo de vida. Es decir, no ofrecimos solo un producto, sino que ofrecimos 3 con 3 categorías de inversión, de manera que, bueno, pues el autónomo y sus empleados, en función de su edad, pudieran ir avanzando de forma automática en un perfil de riesgo y de inversión adecuado a su edad, de forma que partían en un riesgo, digamos, más elevado, lo que sería la renta variable, hacia un riesgo más conservador, que sería la renta fija. Entonces, bueno, esta opción que nos parecía la más idónea, pues fue la que nos dio, digamos, el impulso para poder salir adjudicatario, ¿vale? Y que al final es un poquito en lo que debería ir toda la previsión social complementaria, ¿vale? Porque al final el horizonte temporal y las necesidades que tenemos o el perfil de riesgo que tenemos en cuanto a nuestra edad, pues es muy diferente, ¿no? Y nada, a nivel fiscal, bueno, pues la diferencia en las EPSVs es que no hay un límite de aportación, sino que solo hay un límite de desgravación, es decir, podemos aportar 100.000 euros al plan de previsión social, pero si la aportación es a título particular, pues nos podremos reducir 5.000 euros a nivel individual, y luego por la parte que yo realizo como autopromotor, pues hasta 8.000 euros, ¿vale? Lo que pasa es que en conjunto, bueno, el límite de reducción son 12.000. Pero esto es fundamental, ¿no? Porque incremento esa capacidad de ahorro para los autónomos de forma que, bueno, pues sin límite alguno, yo por lo menos me reduzca 8.000 euros adicionales por esa parte de la aportación como autoempresario, vamos a decirlo así, ¿vale? Y bueno, por mi parte, no os voy a contar mucho más porque lo tenéis en la presentación. Os he incluido algunas fuentes de consulta por si tenéis cualquier tipo de inquietud o de bueno, pues os apetece echar una lectura y profundizar un poquito más en estos temas. Y también os dejo mi contacto por si, bueno, pues tenéis alguna cuestión o algo que queráis ver más en particular. Y sin ningún compromiso me podéis escribir y, bueno, intentaré daros respuesta lo antes posible y que tengáis sobre todo, pues eso, toda la información disponible. Ahora mismo la mayoría de vosotros es gente muy joven y, bueno, planificar la jubilación desde un minuto, no cero, pero lo antes posible, al final lo que nos va a ayudar es a alcanzar un capital de jubilación pues mucho más importante, que seguramente cada vez va a ser más líquido y que por lo tanto, bueno, vais a poder disponer de un ahorro complementario ya no a la jubilación, sino también pues a vuestro día a día, en vuestro salario y bueno, con todas las oportunidades que este seminario os va a dar a nivel profesional, ¿vale? Entonces, por mi parte, acabaría la intervención. Cualquier duda o consulta, estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Jesús. Carmen, no sé si abrimos ahora un turno de preguntas, a lo mejor de 5 minutos, por si queda algo en el tintero. Están aplaudiendo. Muy bien. Están aplaudiendo, pero no sé si alguno quiere hacer alguna consulta o alguna pregunta. Si alguno quiere, podéis levantar la mano o bien podéis pedir y os damos permiso para hablar. Si no, yo un poco para romper el hielo, Jesús, te quería preguntar, ayer salió una noticia en la prensa de que el gobierno ha ofertado una segunda opción, ¿no?, a las aseguradoras privadas para el tema de Muface, ¿no? Están los funcionarios preocupados, el 1,5 millones de funcionarios españoles, por qué va a ocurrir con Muface en estos últimos días del año. Entonces, me gustaría, Jesús, que nos comentaras tu opinión sobre este tema. Muy bien, bueno, efectivamente es un tema que está ahora mismo muy en boga, ¿no? Porque efectivamente vence el concierto
el 31 de diciembre, y sí que es verdad que, bueno, pues se presenta una situación realmente complicada, ¿no? En el sentido de que la Seguridad Social, bueno, el Sistema Nacional de Salud, en este caso, ahora mismo no sería capaz de asumir 1,5 millones de nuevos, vamos a decir, clientes, vamos a decirlo de alguna manera, ¿vale? O afiliados, en el sentido de que ahora mismo, pues, como todos sabéis, el sistema tiene ciertos retrasos, ciertas carencias, que, bueno, pues es como todo, ¿no? Si tienes mucho trabajo y de repente al día siguiente empiezas otro trabajo adicional, pues el trabajo se multiplica, ¿no? Entonces, en este sentido, además, se han hecho varios estudios. Los estudios tienen dos problemáticas. La primera es que el que realiza el estudio bueno, tiene la seguridad de que los datos que ha extraído y, por lo tanto, del resultado son ciertos y son verídicos. Y luego, la segunda problemática es que siempre hay alguien que viene y trata de desmontarlo o de decir la contraria, ¿vale? Entonces, en este sentido, el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad, CIDIS, realizó ese estudio y lo que se vio es que, bueno, que el sistema de mutualidades era económicamente más barato, digamos, que el sistema público, del entorno de, lo tengo aquí apuntado, de 650 euros más barato, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que efectivamente la atención a los mutualistas, pues lo tienen que realizar las entidades privadas. Las entidades privadas aceptan normalmente ese concierto que suele ir por debajo del coste de lo que sería la póliza media que venderían el seguro de salud en directo, ¿vale? Pero sí que es verdad que también les garantiza una afluencia y les garantiza, bueno, pues una serie de ingresos que es importante. Entonces, sobre la propuesta inicial, efectivamente el concurso quedó desierto, las aseguradoras habían pedido inicialmente un 40% de incremento sobre el antiguo concierto o el que estaba a vencer, y la segunda propuesta que lanzó el Gobierno estaba en un 33%, que era bastante superior a la que había ofrecido inicialmente. Yo creo que en este 33% yo creo que sí se va a aprobar, ¿vale? No sé exactamente las aseguradoras que van a resultar finalmente adjudicatarias, pero bueno, aquí decir que efectivamente el sistema de mutualidades va a seguir y antes o después, sean 200 millones arriba o abajo, va a llegarse a un acuerdo, ¿vale? Básicamente porque es imposible que ahora mismo el sistema público asuma a todos los mutualistas. Ahora, mi opinión personal, y también os lo digo, yo soy hijo de funcionario, con lo cual he vivido Muface pues prácticamente hasta que me independicé y empecé a trabajar, y soy también de la Seguridad Social, vamos. Además tengo el seguro privado, y lo que os puedo decir desde mi punto de vista es que aquí el tema no es el problema ahora, sino que a lo mejor la solución habría sido desde el principio si no se hubiera dado esta cobertura específica con las mutualidades, ¿vale? Que no digo ni que sea ni mejor ni peor, simplemente que se generó un problema que creaba, bueno, pues una diferencia, ya no digo una desigualdad, una diferencia que a largo plazo pues sí que efectivamente genera problemas. Pero ya os digo, yo no estaría preocupado en absoluto porque van a llegar a un acuerdo. Si no aceptan este 33, el Gobierno presentará un poco más de porcentaje de remuneración, y lo que sí, eso, la idea es que Muface, aunque salga más barato, o las aseguradoras o los contratos de Muface salgan más baratos que lo que es el sistema sanitario público, lo normal es que vayan equiparándose, ¿vale? Entonces, la última propuesta, he sacado datos, son lo que sería el coste por mutualista, prácticamente 1.350 euros, ¿vale? Del entorno de 1.350 euros, y ahora mismo en el sistema público el coste es de 1.674. Comentaba Erce, que como me decías esta mañana, José Antonio Erce es uno de los principales eruditos de la previsión social a nivel nacional. Decía que cada año Muface ahorraba 24.000 millones de euros al sistema público de salud.
¿vale? Con lo cual, bueno, a nivel de presupuestos generales del Estado es una partida más que importante, ¿vale? Que se ahorraría. Entonces, bueno, ya os digo, van a llegar a un acuerdo sí o sí, sí o sí, porque hay esa necesidad y la cuestión es que, a mi juicio, y dependiendo una vez más del color de gobierno que tengamos en los próximos años, se verá si se mantiene o si paulatinamente van convergiendo, digamos, ambos sistemas, de forma que al final el público asuma el 100% de las capacidades de las mutualidades. Y es más, en principio, como sabéis, ambos sistemas no rompen, por más que los partidos más a la izquierda digan que sí, no rompe el sistema, no rompe nada. Es decir, es un sistema complementario el público con el privado. Las operaciones más urgentes del público, cuando no pueden realizarlas, las hace el privado. La mayor parte de los profesionales que atienden en el privado trabajan también en la sanidad pública. Es decir, hay que perder ese miedo, digamos, a lo que es disponer de una alternativa a lo público, porque al final se complementan y porque al final aligeran el sistema, y eso es bueno para todos, sobre todo en las enfermedades más graves. Otra cosa es que, bueno, efectivamente, pues que existe una diferencia, pues nunca es bueno, ¿vale? Sobre todo para una población donde ahora mismo, pues a nivel político estamos tan polarizados, ¿vale? Porque hoy en día da igual cuál sea el tema, se opina de un lado, se opina del otro, y aunque la finalidad o el fin siempre sea bueno, vamos a decir, las posiciones son tan contrapuestas que a veces se pierde el propio sentido de lo que estás contestando, sino lo importante es contestar en sentido contrario a lo que dice, pues, otra persona, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido ya os digo, no va a haber ningún problema, se va a renovar y ya os digo, yo soy un hijo de Muface, mi madre está en Muface, mi padre está en Muface y no va a haber ningún problema, ni lo único es la típica tensión, el típico tira y afloja que en una negociación, bueno, pues tiene que haber, ¿no? Lo que pasa es que aquí, claro, se le da muchísimo más énfasis, básicamente porque, bueno, pues son 1,5 millones de trabajadores y bueno, la afectación es grande, ¿vale? Perdonad lo extenso de mis respuestas. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguna pregunta más? Yo una muy rápida, Jesús. Como la estructura empresarial de nuestro país, pues ya sabemos por el directorio de empresas que prácticamente todas las empresas, el 90 y pico % de las empresas son pequeñas y medianas empresas. ¿Consideras que las empresas españolas tienen capacidad suficiente para implantar planes de pensiones de empleo? No, creo que no. Y os digo por qué no. En el sistema de pensiones privado, ¿vale? Vamos a decir los planes de pensiones privado, las obligaciones, las aportaciones del promotor, de lo que es la empresa, son obligatorias y las aportaciones de los empleados son voluntarias. Desde ese momento, ya te digo que la gran mayoría de las empresas, de las pequeñas pymes, sobre todo las pequeñas, no van a tener capacidad. Ahora bien, aquí se dan dos situaciones. Uno, la mayor parte de los empleados, desgraciadamente, prefieren cobrar 50 euros en nómina que no en un plan de pensiones, ¿vale? Porque lo ven o muy a largo plazo o porque no le ven un sentido al ahorro a largo plazo o incluso un beneficio fiscal, ¿vale? Eso por el lado de los trabajadores. Por el lado de las empresas lo ven generalmente como un gasto administrativo, ¿vale? Aunque se lo haga la gestoría, porque en las pequeñas empresas pues siempre hay una gestoría detrás. El problema que tienen es que prefieren pagar, digamos, en mano antes que tener que desarrollar un sistema que les va a generar costes, que si no tiene rentabilidad va a tener a los empleados seguramente descontentos.
es muy complicado. Yo creo que el Gobierno ha hecho avances importantes, porque ahora mismo, bueno, pues el impuesto de sociedades por las aportaciones del promotor hay un 10% adicional de reducción. En las cuotas a la seguridad social, la parte de aportación que supone un incremento de cuota también está exento hasta bueno, a nivel mensual para el grupo 8 de cotización con base, creo que era a 13 meses, es decir, se están dando pasos. ¿Cuál es el problema? Es un problema, a mi juicio, de mentalidad de los pequeños empresarios y de los propios empleados. Los que sí lo están haciendo, lo que estamos viendo, y esto lo vivo prácticamente todos los días, es que a lo mejor una empresa, imaginaos un taller de coches, donde hay un jefe que es el propietario de la empresa y tiene 3 empleados, decide darse de alta en un plan de pensiones de empleo y él se aporta pues 5.000 euros y a los empleados les aporta 50. ¿Vale? Esa es una. Otra, nosotros lo que fomentamos normalmente, ¿vale?, para que exista, digamos, un apego al producto, es hablar con los empleados y decirles, mira, ¿por qué no proponéis que haya una coparticipación en las aportaciones? Es decir, que la empresa aporte siempre y cuando aporte también el empleado, ¿vale? Un régimen de coparticipación puro. Bueno, pues en esos casos lo que estamos viendo es que el desarrollo del producto es mucho más sencillo, ¿vale? Pero tiene que haber esa confluencia de voluntades, que por un lado el empresario no haga, digamos, una diferencia tan abismal entre lo que se aporta a sí mismo y lo que le aporta a sus empleados, y por otra parte que los empleados pongan también algo de su parte. De esa manera, a nivel fiscal, ganan todos. Todos. La empresa gana y el empleado gana, porque para el empleado el beneficio fiscal está en lo que aporta él, no en lo que le aporta la empresa. Lo que le aporta la empresa tiene un efecto neutro en el IRPF, pero de lo que aporta él, sí. Y a la empresa aportar le sale rentable, porque se deduce un 10% adicional sobre el total de gastos salariales. Entonces, bueno, lo que tienen que ir haciendo es, pues, confluyendo esas dos mentalidades. Y luego tampoco hacen o tampoco ayuda demasiado, pues, cuando desde el Gobierno se lanzan ciertos mensajes, dependiendo del ministerio de turno, en base a que, bueno, pues efectivamente los planes de pensiones o el sistema complementario no debe potenciarse, sino que lo que debe potenciarse siempre es el sistema público. Entonces, bueno, al final es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, una parte del Gobierno desarrolla y los otros están en contra, y luego un cambio de mentalidad generacional, ¿no? Oye, pues la gente que efectivamente está más cercana a la jubilación sí que va a ver con mejores ojos participar y tener un plan de pensiones de empleo, y luego, por otra parte, las empresas, pues ya no digo un taller, un kiosco que tenga un empleado, ¿vale?, que esté pues el dueño y el empleado para turnarse todos los días de la semana, que tenga capacidad también para poder realizar esas aportaciones. Nosotros generalmente desde la parte de la compañía de vida y gestora de planes de pensiones, siempre lo que tratamos es de, bueno, marcarles todo el camino en el proceso de alta e informarles de todas las cuestiones y de todas las opciones que tienen, ¿vale? Muchas veces es un problema de desinformación lo que tenemos. Entonces, bueno, es lo que nos toca a las entidades financieras, aseguradoras y gestoras, pues promover esa información, esa formación que, como decía antes Marcos, bueno, pues desde la Fundación y desde el propio banco se intenta hacer, ¿vale? Nosotros en nuestra pequeña parcela pues también intentamos hacerlo. Y por último, muchas gracias, Jesús. Y por último, una pregunta que hay en el chat desde México, que dice, buenas tardes, José Enrique Pérez Salvador. Muchas gracias, José Enrique, por tu interés. Y nos indica lo siguiente: en México los trabajadores autónomos se conocen como sector informal y el gobierno de izquierda, bajo el que estamos, quiere resolver el problema de retiro-jubilación con programas sociales, pero son una enorme presión para las finanzas públicas.
¿qué recomendaciones nos das para transitar a un esquema parecido al español, en el que me parece que el trabajador autónomo es más corresponsable de su bienestar? Bueno, aquí es complicada la respuesta. Es decir, lo que tenemos en España ahora mismo parte de muchos años de esfuerzo, bueno, sobre todo de mirar a Europa, porque en España inicialmente el tema de los planes de pensiones ni se conocía ni se tenía presente. Entonces, hasta el año 87 no salió la primera ley de planes y, sobre todo, lo que marcó el punto relevante, es la ley de exteriorización de compromisos por pensiones, ¿vale? Afectaba más a las empresas, pero sobre todo en los convenios colectivos empezó a incorporarse toda esta serie de compromisos, marcándose que había que contratar planes, que había que contratar seguros, de forma que, bueno, pues efectivamente hubiera un paso intermedio entre lo que era la previsión puramente pública, obligatoria, hacia una previsión complementaria. En el caso de incorporar paulatinamente un sistema previsional complementario en México, bueno, pues lo primero que habría que hacer es, por la parte del gobierno, no crear, digamos, un sistema paralelo público que lo que haga sea integrar todo lo que son las pensiones de jubilación o de retiro del sistema informal, vamos a decir. Lo que tendría que hacer es sentar las bases, más que nada para no cargarse las finanzas del Estado. Lo que tendría que hacer es crear un sistema previsional complementario con una serie de reglas de juego para que, bueno, pues fomentándose mediante, bueno, pues incentivos fiscales o otra serie de incentivos, se pudiera ir incorporando un número determinado de productos cuya finalidad fuera exclusivamente cubrir a este sistema informal o sector informal, ¿vale? Más que decir, bueno, pues vamos a integrar dentro del público, vamos a desarrollar una parte paralela del público para cubrir esto, no. Vamos a sentar las bases para que esta gente pueda acceder a un sistema que le reporte una pensión de jubilación o retiro digna y que en su caso complemente al pilar público. Y luego ya sí, una vez que tenemos los dos, sí pueden ir convergiendo, ¿vale? Pero hasta entonces va a ser muy complicado porque efectivamente, como indicas, las finanzas del Estado no van a ser capaces de soportar esto, salvo que lo que desarrollen sea algo mínimo, de un importe mínimo y que lo sufraguen entre todos por el sistema de reparto. Vamos, ahora mismo ya es un sistema de reparto el que hay en México, pero, claro, aumentando cotizaciones, tomando más peso en la parte de los autónomos y que vayan montando, digamos, algo intermedio para los autónomos, pero es un proceso complicado. Lo que sucede en Europa, en muchos países que a este nivel están hiperdesarrollados, lo que suele haber es lo contrario, es un sistema público obligatorio que tiene un nivel de cobertura pues medio, vamos a decir, y luego lo que tienen es un sistema complementario muy desarrollado, que puede ser obligatorio, semiobligatorio o voluntario, ¿vale? Hay países, Inglaterra, tienen un sistema semiobligatorio, en Holanda tienen un sistema obligatorio dentro del pilar complementario, dentro de lo que es el pilar profesional. Todas las empresas tienen que tener un plan de pensiones de empleo, punto. Y tienen que aportar tanto. Y luego, además, tienes uno voluntario individual, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el PIB que tienen los fondos de pensiones en Holanda es, vamos, lo que aportan es una barbaridad en relación a España. Vale, España es menos del 10%, en Holanda debe ser el 300 y pico. Hay muchas opciones. Están las cuentas nacionales que tienen en Suecia. Está el fondo de pensiones público de Noruega, que es el más grande del mundo y que invierte en petróleo y nadie se queja porque no sea sostenible. Es decir, hay
muchos métodos, digamos, muchos modelos. La cuestión es que luego a la hora de adaptarlo a un país en particular, sí que es verdad que tienen que optar una de dos, o por hacer un sistema transitorio de mínimos, público, pero de mínimos, o bien esforzarse y desarrollar un pilar complementario como el de los planes de pensiones. Pues muchas gracias, Jesús. Yo creo que Marcos puede presentar ya la segunda ponente. Sí. Un poquitín ya retrasado. Sí, bueno, muchas gracias, Jesús. Damos paso a Susana Bermejo, que nos va a hablar de, bueno, perspectivas económicas para el año 2025 y retos de mercado, ¿no? Bueno, Susana es vallisoletana, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas con especialidad en la rama financiera, estudió en el Real Colegio Universitario María Cristina, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y también es máster en Tributación y Asesoría Fiscal en el Centro de Estudios Financieros de Madrid. Entre otras formaciones de interés, tiene el nivel 2 de EFA y empezó su carrera profesional hace 25 años en AXA Seguros, luego pasó a BBVA, estuvo en Banco Caixa Geral y desde hace 5 años está en Abanca, desde que Abanca compró Banco Caixa Geral. Y ha pasado por todos los puestos comerciales. Se ha dedicado a particulares, a negocios, a empresas, ha sido directora de oficina y ahora, desde hace ya 1 año y pico, pues es directora de banca personal en la dirección territorial, en la nuestra, ¿no? En Castilla y León, Asturias y Cantabria. Susana, muy buenas tardes y adelante. Gracias. Buenas tardes a todos y nada, muchas gracias por la invitación, Carmen, Marcos. Es un placer para mí estar aquí hoy con vosotros y hablar, bueno, pues de perspectivas económicas. Es un tema que nos afecta a todos los ciudadanos, retos de mercado a los que nos vamos a enfrentar y estamos a solo 2 semanas de 2025, así que es el momento perfecto para imaginar cómo será el futuro en el que viviremos, qué cambios y cómo se transformará nuestra economía, qué cambios afectarán a nuestros mercados y hoy vamos a explorar estas preguntas y con el objeto, bueno, pues de conocer un poco mejor qué nos depara el futuro. Antes de empezar, bueno, pues después abriremos turno de preguntas como hemos hecho con la presentación de Jesús. Este es el índice de nuestra presentación. Primero vamos a hablar de un análisis regional, un análisis macro de las principales economías mundiales, Estados Unidos, Europa. Dentro de Europa analizaremos con más detalle España y Portugal y las economías emergentes. Después hablaremos de retos de gobierno en Europa y esos riesgos geopolíticos globales que nos amenazan. Después hablaremos de distintos escenarios que se podrán dar en función de las políticas que se adopten, megatendencias como la inteligencia artificial, la demografía, el cambio climático y, por último, nuestro modelo Alfa 360. Es un modelo propio, no sonará el nombre por eso, es exclusivo de la banca y nos ayuda a crear carteras. Después lo veremos en detalle y conoceréis de primera mano qué hacemos en nuestro centro de inversiones y también en nuestra gestora de fondos Abanca Gestión de Activos. Comenzamos entonces. Sí. Perdona, Susana, no se ven las pantallas, ¿eh? ¿No? Espera. No se está viendo nada proyectado. Le he dado antes, ¿no se ve? Ahora sí. Vale, ahora sí. Le he dado, pero a lo mejor no con fuerza. Vale, perdonad. Si quieres darles la anterior para que vean el índice, pero... Sí, el índice, lo que os he comentado, análisis regional, los retos de gobierno, los escenarios, megatendencias y el modelo Alfa 360, perdonad. Empezamos con el análisis regional y comenzamos con Estados Unidos, con una visión global de lo que ha ocurrido desde pandemia, para ponernos un poco en situación. Y vemos en la gráfica de la izquierda cómo sufre el crecimiento de la economía americana en el año de la pandemia, en 2020, cerrando el ejercicio con un crecimiento negativo del 3,4%. El siguiente año, en 2021, se consigue un fuerte crecimiento como consecuencia de los estímulos y las ayudas que se proporcionaron tanto a familias como a empresas. Los siguientes años se consiguen crecimientos moderados, tal y como se ve en la gráfica ese plano. En el gráfico central vemos los niveles de inflación que se disparan en 2021 como consecuencia de esa reaceleración de la economía y ese mayor consumo por parte de los americanos. Así que en este contexto, la Reserva Federal, el gráfico de la derecha, no tiene otra alternativa que subir los tipos de interés durante todo el 2022 y todo el 2023.
Contextualizado lo que ha ocurrido en 4 líneas, ¿cómo está en la actualidad la economía americana? Pues en 2024 la economía estadounidense nos vuelve a sorprender positivamente, batiendo las expectativas y previsiones que marcábamos al inicio del ejercicio. La mayoría de analistas al inicio se preveían unos crecimientos de en torno al 1,20%, y sin embargo Estados Unidos se prevé que cierre el año en torno al 2,60, 2,70%. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos para que crezca de esta manera y se afiance su fortaleza? Pues los motivos son varios, pero yo destacaría el mercado laboral. El mercado laboral en Estados Unidos sigue siendo muy sólido, con salarios que han crecido en términos reales, y si a esa subida de los salarios le sumamos la bajada de los niveles de inflación, el resultado ha sido un buen crecimiento en el consumo. Y bueno, al final, en cualquier economía, la mayor aportación al PIB viene generado por el consumo. También el gasto público ha contribuido positivamente al crecimiento, pero ojo con los niveles de endeudamiento que mantiene actualmente Estados Unidos, y veremos que es uno de los retos para el próximo gobierno de Donald Trump. El sector manufacturero sigue mostrando debilidad y por el momento pues no detectamos señales de recuperación. Veremos cómo se desarrolla también con la administración Trump este punto, porque al final Trump va a apostar por lo nacional. Su intención es incluso reducir al mínimo las importaciones, pero sabemos que eso no es sencillo, así que hay que estar muy atentos para saber cómo se aborda esta cuestión. Donald Trump también anticipó en su programa electoral bajada de impuestos tanto a familias como para empresas. Esto debería reactivar aún más el consumo y, como decíamos antes, el consumo es el principal motor de crecimiento de la economía de cualquier país. Entonces, concretamente en Estados Unidos, os doy un dato, supuso el 68% en el tercer trimestre de este año. Entonces, con estos factores estimamos un crecimiento del PIB americano en torno al 1,90, 2% de cara a 2025. El mercado laboral también será centro de atención en 2025. En función de cuánto de restrictivas sean las medidas contra la inmigración, podremos ver niveles de desempleo, pues más elevados. Luego, en el plano de la inflación va a ser la variable más incierta de la economía americana. ¿Y por qué? Pues principalmente, hay varios factores, pero principalmente por los aranceles. Donald Trump anunciaba en su programa también medidas arancelarias contra China, Europa y algunos países latinoamericanos, pero aún no están concretas, no se sabe ni cómo se van a aplicar, ni en qué medida, ni en qué cuantía. Entonces, por eso decimos que es una variable muy incierta. Ponemos un ejemplo. Si se aplican aranceles a China del 60%, que es una de las variables, a mí me parece excesivo, pero es una de las variables que se han manejado y que se manejan, ¿qué ocurriría con el coste de las importaciones? Que crecerían. Si crece el coste de las importaciones, ese producto que importamos estaría más caro y eso provocaría un aumento de la inflación. Si volvemos al mercado laboral, una menor llegada de inmigrantes implicaría una reaceleración de los salarios y eso implicaría también más inflación. Y por último, un impulso fiscal a la economía implicaría más consumo, lo decíamos antes, y por ende más inflación. Por eso la inflación es la variable más incierta en la economía del próximo ejercicio. En cuanto a política monetaria, bueno, pues la Reserva Federal tiene un amplio margen de maniobra para reducir los tipos de interés que ahora están en la franja del 4,5, 4,75. Pero todo va a depender de esas políticas proinflación que puede adoptar Trump. Esto, en general, en cuanto a Estados Unidos, y en el mismo sentido, vamos a analizar Europa. Contextualizamos primero, como hemos hecho antes, y como es lógico, en la gráfica de la izquierda vemos niveles negativos de crecimiento en pandemia, llegando hasta un menos 6% que recuperamos de forma abrupta en 2021. ¿Y qué ocurre con la inflación? Pues como hemos visto en Estados Unidos, solo que en Europa repunta un poco más tarde con el estallido de la guerra de Ucrania, donde se disparan los precios de la energía y de los alimentos principalmente. Así que en este contexto el Banco Central Europeo toma la decisión de subir los tipos de interés también durante el 22 y 2023. En el último año se ha puesto de manifiesto
pues la debilidad que tiene la economía europea y cuyo punto de equilibrio, bueno, pues parece el estancamiento. Así que 2025 Europa afrontará un momento clave. En el último informe de Draghi, que se publicó en septiembre de este año, se señala que la crisis de competitividad de Europa se está produciendo por los bajos niveles de inversión y de productividad. Y en este mismo informe, después de esta dura conclusión, crisis de competitividad, bajos niveles de inversión, bajos niveles de productividad, bueno, pues se proponen reformas estructurales. Esas son las reformas y en el punto 2 veremos cómo se van a abordar o cómo se deberían abordar por el Gobierno europeo. Dicho esto, esperamos cerrar un crecimiento de la eurozona en torno al 0,9% y veremos que ese crecimiento no es homogéneo entre los distintos países, sino que hay grandes divergencias. Por ejemplo, Alemania. Alemania será el foco de atención. Ya cerró en 2023 pues en terrenos negativos y creemos que 2024 será lo mismo. ¿Y por qué Alemania se encuentra en esta situación? Pues fundamentalmente por dos circunstancias. Primero, por la crisis energética tras la guerra de Ucrania y después por la competencia de China en sectores estratégicos como el automovilístico, que ya sabéis la importancia que tiene para la economía alemana. Hablaremos ahora del plano de la inflación en Europa. El año 2025 debería ser la confirmación del nuevo entorno de moderación y de estabilidad. Y esperamos que la inflación se sitúe al finalizar el año en poco más del 2%. ¿Y cómo prevemos llegar a esta estabilidad de precios? Pues por un lado, controlando los precios industriales y de la energía y por otro, llegando a ese techo de subidas salariales. En cuanto a política monetaria, bueno, pues será viento de cola para la economía europea y el Banco Central Europeo continuará con ese proceso de bajada de tipos de interés siempre y cuando mantengamos controlados los niveles de inflación. Estimamos que bueno, pues se podría alcanzar unos tipos del 2% de cara al verano de 2025. Avanzamos la presentación analizando pocas líneas España y Portugal. Estimamos que la economía española volverá a crecer en 2025 por encima de la media de la eurozona, con un crecimiento esperado aproximado del 2,2%. Este mix económico que tenemos en España, más orientado al sector servicios y al turismo, explica el mejor comportamiento relativo de los últimos años y esperamos que así sea también de cara a 2026. La bajada de tipos y el crecimiento de los ingresos reales de los hogares debería reacelerar el consumo interno de nuestra nación. Pero ¿cuál es el punto débil de nuestra economía? El plano fiscal. Un déficit estimado del 2,9% en 2025 y un nivel de deuda pública respecto al PIB del 108%. Y con estos datos, el ajuste de las cuentas públicas, bueno, pues debería ser prioritario en la agenda económica. Y por último, en cuanto a España, términos de inflación, bueno, pues llegaremos a ese objetivo del 2%, creemos sin problema. Nuestro vecino Portugal también batirá en crecimiento al conjunto de la eurozona. Este crecimiento se ve apoyado por el sector servicios, que a la vez deberá compensar la desaceleración del sector manufacturero. En el plano fiscal, Portugal es un ejemplo para la eurozona. El equilibrio presupuestario de los últimos años se mantendrá en 2025, año en el que esperamos un superávit del 0,4%, que ya lo quisiéramos para España. Y sin duda esta es la principal diferencia de Portugal con el resto de economías europeas. En definitiva, Portugal ha demostrado en los últimos años que es posible generar ese crecimiento con unas cuentas públicas equilibradas, ya que se ha conseguido desapalancar su nivel de endeudamiento, que era del 153% en 2021 hasta el actual 98%. Y respecto a la inflación, bueno, pues esperamos que se sitúe también en niveles del 1,8, finales de 2025, equilibrio que también se mantendrá en 2026. Pasamos ahora a la economía de los países emergentes y en el conjunto las economías emergentes volverán a liderar el crecimiento de la economía global con un PIB en su conjunto, en su cómputo del 4,3%.
Pondremos nuevamente atención a China, que lleva varios años pues decepcionando con sus cifras de crecimiento, y aunque nosotros somos positivos y creemos que 2025 será un año razonablemente bueno y también pensamos que su particular crisis inmobiliaria debería tocar suelo, bueno, pues hay que estar muy atentos porque no hay nada cierto en la economía china en estos momentos. El principal reto de las autoridades chinas va a ser también sacar a la economía de esa espiral deflacionaria en la que está inmersa actualmente. ¿Y qué harán las autoridades chinas en este sentido? Pues en septiembre ya anunciaron políticas de estímulo, tanto monetarias como fiscales, que si se aplican tal y como han anunciado, bueno, pues irían en la buena senda, pero esto no sería suficiente. Y entonces, ¿dónde pondrán foco en los próximos ejercicios? En la manufactura de bienes tecnológicos, como pueden ser el vehículo eléctrico o las energías renovables. Y ya estamos viendo precios muy competitivos en estos sectores respecto a los precios que manejamos en Occidente, y no debemos olvidar también el coste de la mano de obra, que os doy un dato que a mí me sorprende después de los años, y es que el salario medio en China es de $6,5 hora frente a economías como la alemana, que está en $38 hora. Es un dato relevante, pues, en términos de competitividad, sin duda. La segunda principal economía emergente es India, que seguirá mostrando un crecimiento excepcional en 2025, donde esperamos que el PIB se expanda a un 6,9%. La inflación continuará siendo uno de los desafíos en el corto plazo, si bien esperamos que la actual política monetaria del Banco de la Reserva India permita reducir la tasa de inflación, permitiendo de esta forma una serie de bajadas de tipos de interés que apoyarán todavía más el crecimiento. Además, India tiene un factor muy positivo, que es su demografía. Una población joven y creciente, y además también podemos reseñar como algo positivo su hub tecnológico, que les permite aprovechar sinergias y oportunidades de mercado entre sus propias empresas nacionales. ¿Y cuáles son los retos en este caso de India? Pues la unificación de leyes, desde tributarias a laborales, y también necesitan darle un impulso a sus infraestructuras para, bueno, optimizar de alguna manera la conectividad multimodal del país. Por dar dos datos de América Latina, esperamos crecimientos moderados durante 2025, y a nivel países, pues crecimientos del 2% Brasil, y en cuanto a México se situaría en torno al 1,5%. Ya hemos analizado el entorno macro y tenemos una visión global más o menos de las distintas economías, y en este apartado 2, como decíamos, vamos a profundizar en qué retos debemos afrontar en Europa y las amenazas globales. Comentábamos en el análisis europeo que en el informe Draghi se explicaba la necesidad de implantar reformas estructurales en el ámbito regulatorio y en la implantación de nuevas tecnologías. A nivel tecnológico, si bien somos una región, bueno, pues avanzada, estamos un poco rezagados en comparación a Estados Unidos en términos tanto de innovación como digitalización. Lógicamente, esto nos está afectando a la capacidad de competir globalmente y aprovechar esas oportunidades que está ofreciendo ahora mismo la economía digital. Y pensemos en cómo usamos la tecnología en nuestro día a día. Desde los smartphones hasta aplicaciones más complejas como pueden ser las bancarias, pues la rapidez con la que nos adaptemos a estas nuevas tecnologías va a determinar nuestra eficiencia y nuestra competitividad. Y un ejemplo que vivimos en primera persona fue, cuando estalló la pandemia, muchas empresas y concretamente Abanca tuvimos que desarrollar rápidamente procesos informáticos que permitiesen pues dar servicio a nuestros clientes trabajando nosotros desde casa. Se avanzó con la firma digital para que los clientes pudiesen firmar desde sus teléfonos, cosa que hasta ese momento, ahora lo vemos como muy habitual, pero hasta ese momento no lo era tanto. Y este es un ejemplo muy claro en el que Abanca consiguió adaptar rápidamente la tecnología, y gracias a eso pudimos seguir produciendo y seguimos pudiendo ser competitivos. De hecho, en tan solo un mes se implementaron los avances tecnológicos que teníamos programados para un proyecto que hubiese durado al menos 3 años. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas para ser competitivas? Bueno, pues invertir en buenas ideas, en ideas innovadoras, en tecnología, y en este sentido la colaboración entre universidades y empresas puede ser clave para fomentar la innovación.
Pero esto, claro, requiere, además de un entorno favorable, se van a necesitar políticas de apoyo que ayuden a la coordinación. Por otro lado, la excesiva regulación es un obstáculo para la competitividad y vemos cómo en Europa las empresas se enfrentan a muchas normativas que les ponen claramente en desventaja. Es cierto que la regulación es importante para garantizar la seguridad y la equidad, pero ese exceso de normativa y de reglamento y de exigencias puede crear barreras innecesarias. Imaginaos en el fútbol que nos estuviesen cambiando las reglas del juego constantemente. Bueno, pues a los jugadores les costaría mucho adaptarse y tendrían dificultades reales para llevar a cabo el juego. Pues esto es lo que está ocurriendo en Europa y está afectando sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. En cuanto a la unión bancaria, que es el cuarto punto, lo que busca es crear un sistema financiero integrado y seguro. Pero su implementación no es sencilla. Primero, porque algunos países no quieren perder la soberanía en este ámbito. Y segundo, por la falta de reglas comunes en cuanto a política monetaria. La crisis financiera de 2008 mostró esa importancia de tener un sistema bancario robusto y bien regulado. Y la unión bancaria que se plantea, bueno, pues sin duda sería un gran paso para llegar a este objetivo, pero sabemos que bueno, no es tarea sencilla. Y estos son los principales retos que tenemos en Europa para mejorar esa eficiencia y esa productividad, pero también queremos trasladar esos riesgos geopolíticos que pueden generar inseguridad e inestabilidad. Y esta diapositiva la resume muy bien cuáles son esos principales riesgos que se mantienen ahora mismo y que provocan ese foco de incertidumbre. Primero, la guerra de Rusia a Ucrania. Esta guerra ha tenido un impacto devastador en la economía global. La destrucción de infraestructuras críticas y la interrupción de las cadenas de suministro, bueno, pues han afectado a la producción y distribución de bienes esenciales. Ya lo anticipábamos antes en el análisis macro, que generó grandes problemas de inflación a nivel global. Si este conflicto se intensificase, podríamos ver mayor volatilidad en los mercados y un repunte de la inflación como consecuencia de ese encarecimiento, sobre todo de los metales y de los cereales. El segundo punto, las implicaciones de una política monetaria muy restrictiva, también lo veíamos antes, en cuanto a factores clave como la inmigración, los aranceles o la política fiscal, llevarían a acentuar más la diferencia cíclica y monetaria entre Estados Unidos y Europa. También hemos visto antes cómo esos factores llevados al extremo podrían además conllevar a Estados Unidos hacia problemas inflacionarios. En tercer lugar, la región de Oriente Próximo sigue siendo foco de inestabilidad debido a los prolongados conflictos. Conflictos que pueden pues, influir en el precio del petróleo o de la seguridad energética, impactando en economías como la nuestra dependientes de esos recursos. Un dato que viene ahí en la presentación, pero me llama a mí también la atención, y es que cada $10 de encarecimiento del petróleo se resta 0,5 puntos porcentuales de nuestro PIB. Y en cuarto lugar, la tensión entre China y Taiwán. China considera a Taiwán como una provincia rebelde. El endurecimiento de este conflicto en esta región, pues podría generar graves consecuencias en el comercio internacional porque Taiwán es un importante productor de semiconductores y de otros componentes tecnológicos esenciales. En resumen, la inestabilidad geopolítica es un factor clave de incertidumbre que puede afectar significativamente a la economía global y es crucial que los actuarios como vosotros, que estáis estudiando este máster, y nosotros como profesionales financieros consideremos estos riesgos a la hora de evaluar las perspectivas económicas y para ello nosotros hemos creado 3 escenarios. Y en base a que hemos creado los escenarios, pues valorando con una visión global lo que está ocurriendo en las principales economías, como decíamos, cuál es el crecimiento de cada una de ellas, los niveles de inflación, la deuda, los tipos de interés, esas incertidumbres geopolíticas que acabamos de mencionar y los retos de mercado a los que se enfrentan. Y una vez analizado todo, pues surgen estos 3 escenarios.
el escenario central, que es al que más probabilidad de ocurrencia damos, con un 70%, vemos en la diapositiva que se trata de un escenario de moderación y de equilibrio, aunque con dos posibles desviaciones: el escenario negativo, al que llegaríamos si se produce una recesión global, y el escenario positivo, que se daría si la economía crece por encima de las previsiones. Volvemos al escenario central, donde estimamos un crecimiento global del 3% y una inflación moderada del 3,4%, donde Estados Unidos crece apoyado por ese consumo interno, por los estímulos fiscales, por la estabilización del mercado laboral y la bajada de tipos de interés hasta niveles de en torno al 3,5%. ¿Y qué vemos en Europa? Reaceleración apoyada por esas bajadas de tipos y gasto fiscal que sacarían a Alemania del estancamiento. Y en países emergentes vemos China e India, donde China iniciaría una recuperación, como anunciábamos antes, tras los estímulos de cada 2025, e India continuaría con ese potencial de crecimiento. Y hasta aquí el análisis macro, que nos servirá para seleccionar cuidadosamente los sectores y los activos en los que podemos invertir, en los que debemos invertir, y lo detallaremos después en nuestro modelo Alfa 360. Pero antes vamos con megatendencias, que bueno, a medida que avanzamos hacia el futuro es fundamental reconocer el papel transformador de las megatendencias. En el último año, voy a beber un segundo agua porque, perdonad, que tengo la garganta. En el último año, la inteligencia artificial ha sido, pues, la principal protagonista de los desarrollos tecnológicos. La capacidad de los algoritmos para procesar cantidades masivas de datos, y no solo para eso, sino también para aprender de ellos, está siendo una revolución en sectores como la salud, las finanzas, la educación o la manufactura. Ese aprendizaje autónomo consigue que los sistemas no solo respondan a lo que nosotros le programamos, sino que aprendan y se mejoren continuamente. En paralelo, ese lenguaje natural ha hecho que las máquinas puedan entender y responder a preguntas complejas hasta llegar al conocimiento experto. Sin embargo, bueno, pues la inteligencia artificial, aunque es una revolución, también tiene desafíos, como establecer dónde está el límite de la ética o la amenaza al empleo en algunos sectores. Además, surgen preguntas sobre la regulación, como por ejemplo la conducción autónoma, y creemos que en Estados Unidos, esperamos que con la nueva administración Trump, se eviten y no se hagan estrictas regulaciones en este sentido para potenciar el desarrollo de estas tecnologías. Y vemos dos ejemplos rápidos: medicina y agricultura. En el campo de la medicina se ha avanzado con la identificación de genes responsables de ciertas enfermedades hereditarias, o la creación de nuevos fármacos, o terapias personalizadas basadas en el perfil genético de cada paciente. Es como una medicina a la carta. Y en el ámbito agrícola se están promoviendo prácticas más sostenibles mediante la creación de cultivos resistentes a enfermedades o resistentes también a condiciones climáticas adversas. Y este fin de semana, no sé si lo habéis escuchado alguno en algún informativo, ya existen tiendas donde venden productos agrícolas normales, plátanos, tomates, que han sido cultivados ya con inteligencia artificial. Y decían que además de la eficiencia que habían mostrado, se conseguía más calidad en los productos. Para mí, revolución total. Fuera parte, la inteligencia artificial también está siendo utilizada por los ciberdelincuentes y para mejorar, bueno, pues esos ataques, para crear contenidos falsos o para utilizar como método de desinformación para manipularnos. ¿Y cómo evitar esto? Bueno, pues será crucial invertir y apostar por la ciberseguridad y que ésta vaya por delante para poder evitar la mayor parte de los ataques. Además de la inteligencia artificial, que está cambiando el mundo, lo decíamos, también vivimos en la era de la transformación sociodemográfica, el envejecimiento de la población, la creciente urbanización y la sociedad del bienestar, bueno, pues están cambiando los hábitos de consumo y las tendencias de mercado. Y de cara a 2025 estas transformaciones continuarán acelerándose y se crearán oportunidades en ciertos sectores clave y en este sentido pues también los inversores podremos aprovecharlo. Por otro lado, vivimos el cambio climático. Tener un futuro sostenible son
necesita o son necesarias medidas sostenibles. Por ello, la ONU en la Agenda 2030 focaliza sus esfuerzos en garantizar el acceso a esas energías renovables que permitan asegurar las demandas energéticas del futuro. Del mismo modo, la economía circular, como es reciclar, reutilizar, rediseñar, o la movilidad sostenible, están transformando industrias y generando oportunidades con el objeto de mitigar esos efectos del cambio climático. Y por último, la polarización, donde los múltiples conflictos políticos que tenemos abiertos y los cambios en la forma de hacer política y alcanzar acuerdos, bueno, pues creemos que van a marcar los próximos años. Ya hemos visto en 2024, que ha sido año récord en términos de convocatorias electorales y más allá de los resultados específicos de cada país, lo decía antes Jesús, podemos extraer un factor común de dicho proceso, que es que vemos que los países cada vez están más fragmentados ideológicamente hablando. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Pues que encontramos parlamentos incapaces de llegar a acuerdos tan cruciales como los que veíamos, esas reformas estructurales para ser más eficientes, el cambio climático, los acuerdos para equilibrar simplemente las cuentas públicas lastradas por la deuda. Y vemos también gobiernos que cada vez toman decisiones más cortoplacistas cuando lo necesario sería tomar decisiones más en el largo plazo. Las megatendencias están transformando nuestro mundo de una forma, bueno, pues profunda y muy significativa. Estas tendencias no solo afectan a la economía global, sino que también presentan oportunidades y desafíos únicos para los inversores. Y la pregunta clave es ¿cómo podemos aprovechar estas megatendencias para optimizar nuestras inversiones? Así que ahora ya pasamos a hablar de carteras. Y hablamos de nuestro modelo Alfa 360, que os decía al inicio, que es un modelo único que nos permite tomar decisiones y hacerlo de manera ordenada para después llevarlo a las carteras. Lo llamamos Alfa 360 porque dentro del argot de las inversiones, alfa es aquello que somos capaces de obtener por encima de lo que el mercado nos da. Y ese alfa no solo tiene que obtenerse comprando bien y vendiendo mejor, que también, sino que se necesita que todos los eslabones de la cadena que ahora veremos funcionen de forma correcta desde el punto de vista de la generación de datos, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la ejecución de ideas, bueno, pues a través de este modelo. Y este modelo se basa en 4 pilares fundamentales que coinciden con nuestros valores corporativos. Uno de ellos es la innovación, que combina la inteligencia artificial con la inteligencia de las personas. Es decir, combinamos esas neuronas biológicas con las neuronas artificiales para generar de una forma rápida esas ideas para invertir y normalmente son ideas a las que llegamos antes que el resto. Después, estas ideas necesitan ser filtradas. Tenemos un filtro de calidad a través de un equipo independiente que nos permite decidir qué ideas valen y cuáles tienen que ser descartadas de nuestras carteras. Nuestro tercer valor es la confiabilidad, que se genera con un modelo que tiene más de 15 años de historia, modelo en un constante desarrollo y evolución. ¿Y para qué? ¿Para qué este modelo? Pues para crear responsabilidad, que es nuestro cuarto pilar. Responsabilidad con los clientes, porque nada de esto tiene sentido si no conseguimos pues preservar el capital de una forma rentable y sostenible, ese capital de nuestros inversores. ¿Y cómo conseguimos hacer esto? Pues la realidad es que vivimos en un mundo complejo, lo estamos viendo esta tarde, lleno de guerras, un mundo de ciclos económicos, un mundo con eventos inesperados y creemos que un modelo muy complejo, bueno, pues no tendría mucho éxito. Por eso hemos creado un modelo sencillo. Un modelo que responde a preguntas sencillas como ¿dónde, qué, cómo y cuándo? Es un modelo que tiene 4 fases. Primero es la asignación global de activos, donde intentamos saber en qué parte del ciclo nos encontramos, porque si sabemos en qué parte del ciclo estamos, sabremos identificar qué tipo de activos tendremos que invertir y compraremos en ese caso más o menos renta variable, más o menos deuda pública. Y si somos capaces de definir dónde, será más sencillo en base a la estadística y a la historia. La siguiente fase pues es la de análisis de activos.
porque bien sabido que el precio es distinto al valor. El precio es lo que nosotros pagamos y el valor es lo que nos retorna. Por tanto, tenemos que encontrar muy buenas ideas, pero que estén a buen precio, porque podemos encontrar ideas que estén caras, pero esas no las podemos incluir en las carteras. Necesitamos que estén a precios razonables. Con todo esto, formamos carteras y decidimos cómo y cuándo tenemos que combinar estas ideas de inversión y crear diferentes carteras que se ajusten a las expectativas de rentabilidad-riesgo que nos exigen nuestros inversores. Posteriormente, tenemos un equipo que nos permite controlar las inversiones, porque, bueno, en la toma de decisiones podemos fallar en este proceso. Lo importante en este caso es detectarlo a tiempo y poderlo corregir. También contamos con este equipo para los cambios que se producen en las distintas economías. A mí me gusta comparar este modelo de inversión con otra profesión, como puede ser la de un cocinero. Un cocinero necesita una receta. Nosotros necesitamos pues esa hoja de ruta para saber dónde estamos. Un cocinero necesita ingredientes de calidad y nosotros necesitamos esos activos de calidad. Esos activos de calidad que nos permitan componer las carteras. Un cocinero necesita cocinarlo y nosotros necesitamos gestionarlo. Como veis, es un modelo muy sencillo y entendible. Nosotros hemos diseñado este proceso algorítmico y biológico a través de un esquema neuronal que, como veis en la pantalla, nos permite de manera muy sencilla y muy veloz detectar esas ideas y poner a trabajar el equipo de analistas, que es lo realmente importante. Voy a beber otra vez. ¿Y qué es lo importante? Bueno, pues generar rentabilidad para los clientes y llevamos años haciéndolo a través de nuestra gestión delegada de carteras. ¿Y qué es la gestión delegada de carteras? Es un servicio que ofrecemos a nuestros inversores donde el inversor cede a nuestro centro de inversiones la gestión de su patrimonio. ¿Y qué conseguimos con esto? Bueno, pues generar ese alfa del que hablábamos con toma de decisiones muy rápidas, consiguiendo optimizar ese binomio rentabilidad-riesgo. Con este servicio, además, nuestros clientes están tranquilos porque saben que hay un equipo humano de expertos que están gestionando y preocupándose por sus ahorros. Formamos estas carteras muy diversificadas que nos permiten acceder a una gama muy amplia de oportunidades de inversión a costes muy reducidos, porque en gestión delegada de carteras tenemos acceso a la clase limpia de los fondos, que es la clase de menor comisión. Este año nos vamos a encontrar con importantes decisiones, elecciones electorales, riesgos geopolíticos. Entra Trump el 20 de enero, las materias primas volverán a moverse, los tipos de interés, la inflación. Todos estos factores serán clave a la hora de tomar decisiones de inversión. Y esto, lejos de ser negativo, es el caldo de cultivo perfecto para tomar buenas decisiones de inversión si sabemos dónde estamos en el ciclo económico. Perdonad. ¿Y cómo estamos posicionados en nuestras carteras? ¿Qué activos nos parecen más interesantes en estos momentos? Pues este es el house view de la casa. Observamos que los tipos de interés en renta fija son aún elevados. Esa renta fija de alta calidad se sitúa por encima del 3% y vemos un Euribor 6 meses en el 2,66. Y lo que es más importante, ese Euribor se estima dentro de un año que se sitúe en torno al 2,06. Por tanto, hay un coste de oportunidad por el hecho de mantenernos en activos monetarios en lugar de posicionarnos en renta fija. Ese coste de oportunidad es de 100 puntos básicos y esa es la razón por la que nosotros pues planteamos infraponderar el activo monetario. Si pasamos a renta fija, vemos 3 ideas muy claras. Una, que contamos con un cupón aún atractivo. 2, que los tipos de interés están a la baja, entonces tenemos a esos bancos centrales moviéndose hacia su punto de equilibrio. Y 3, los diferenciales de crédito nivelados hacia su media histórica y acorde con el ciclo. Un ciclo donde no esperamos grandes sustos, como hemos visto en nuestra visión macro. Estos diferenciales de crédito nos van a recompensar de manera atractiva el riesgo que estimamos o que estamos asumiendo con ellos. Por tanto, consideramos positivo sobreponderar en renta fija. En cuanto a renta variable,
pues vemos un cambio de paradigma en el mercado muy potenciado por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, donde ese rally que llevamos viendo los 2 últimos años, que está muy concentrado en un puñado de grandes compañías, bueno, pues este año creemos que se va a ampliar. Las medidas de estímulo que se va a adoptar por parte de la administración Trump, ya las hemos comentado, no las enumero de nuevo, creemos que va a fortalecer los fundamentales de las empresas con un aumento de las ventas gracias al aumento del consumo y mejor margen de beneficios también por las bajadas de impuestos. Y en este paradigma que estamos viviendo nos lleva a pensar que nuestro posicionamiento en Estados Unidos será superior frente a economías como la europea, donde creemos que los beneficios estarán más ajustados. Por tanto, vemos oportunidades en pequeñas compañías, vemos el Russell 2000, que es el índice donde cotizan esas pequeñas y medianas compañías, que apunta a rentabilidades futuras mucho más atractivas y mucho más razonables en precio que lo que vemos en las grandes empresas. ¿Y dónde vemos oportunidades también en renta variable? Pues en compañías que reparten dividendo. Son compañías de alta calidad, con fundamentales sólidos, en negocios estables, con bajo apalancamiento y bueno, que están cotizando además en valoraciones muy atractivas. También vemos oportunidades en el universo emergente desde el punto de vista de la valoración. Y bueno, de manera sencilla es cómo componemos nuestras carteras, que se adaptan a cualquier perfil de riesgo. Se trata de detectar oportunidades, integrarlas en el ciclo económico y asegurarnos que estamos comprando a buen precio. Además, es crucial mantenernos atentos y ágiles y muy atentos ante los acontecimientos de mercado y convertir esas incertidumbres, yo diría, en oportunidades de inversión. Y esto es, concluimos con esto último y espero sinceramente que lo hayáis disfrutado y que os llevéis un conocimiento global de lo que nos deparará el futuro y que os ayude en la toma de decisiones de vuestras inversiones. Carmen tiene mi contacto, yo no lo he puesto en la presentación, la próxima vez lo pongo como Jesús, pero si necesitáis cualquier cosa tenéis mi ayuda y lo que necesitéis me podéis llamar o mandar un correo electrónico. Y bueno, abrimos turno de preguntas. Pues muchas gracias, Susana. La verdad es que ha estado muy bien la conferencia, muy bien estructurada. Nos has dado una visión muy completa de todo lo que es las perspectivas económicas y retos de mercado. Y bueno, yo simplemente quisiera felicitaros a los dos y daros las gracias. Yo no sé, Marcos, si ahora a las 8 a lo mejor se cortará la conexión porque estaba pues programada para 2 horas. He intentado ahora actualizarla a las 8:30 y no sé si eso se permite una vez que hemos comenzado, ¿eh? Lo digo por si se cortara, ¿eh? Bueno, tenemos 4 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o aunque sea una respuesta breve, nos da tiempo. ¿Alguna pregunta queréis? Bueno, como veis, los asistentes están mandando aplausos. Muchas gracias a todos, los de España y los de fuera. Amelia, que es catedrática en Oviedo, está diciendo que muchas gracias a Susana y a todo el equipo organizador. Gracias, Amelia, por conectarte. Yo nada más les quiero dar las gracias por la invitación y pues muy enriquecedoras las 2 conferencias. Muchas gracias y esperamos nos sigan considerando para invitarnos. Les agradecemos bastante aquí. Mis compañeros del cuerpo académico, los 3 nos conectamos. Desde acá de México los saludamos con mucho afecto. Muchas gracias a vosotros, Leticia. Os seguiremos invitando en las próximas ediciones. Muchas gracias. Bueno, Carmen, pues parece que no hay preguntas. Parece que no hay preguntas, así que te cedo la palabra a Marcos para clausurar. Bueno, pues nada, yo creo que una sesión muy productiva. Agradecer de nuevo a todos los asistentes su interés y que nos ponemos ya a trabajar en el 6º seminario, Carmen. Muchas gracias, por supuesto, a Susana y a Jesús,
que nos ha tenido que dejar hace un rato. Y nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la 6ª edición del seminario, si os parece. Pues muchas gracias a todos, Marcos, y a ti sobre todo. Muy Gracias. bien. Hasta otra. Pues muy bien. Hasta el próximo año. Muchas gracias. Felices fiestas a todos. Feliz Navidad. Felices fiestas. Feliz año. Feliz Navidad. Felices fiestas, hasta luego. Felices fiestas.